grabar. La otra parte también se está grabando, así que bueno, ahora va a ir en dos partes. Gracias por recordar. No sé. Bueno, hasta ahí ya tenemos 52. Conmigo 53. Bueno, ¿me escuchan ahora? Bien. Entonces les decía, no sé en qué momento se cortó, pero estábamos en el sistema de ejes donde ustedes, por cada centímetro, cada dos cuadritos van a colocar una unidad. Entonces, en estas diagonales, en cada diagonal de cada cuadrito van a colocar una unidad. Por lo tanto, esto va a tener menor longitud que esto. O sea, la diagonal de un solo cuadrito mide 0,7 milímetros, mide 7 milímetros, y esto mide 1 centímetro, o sea, 10 milímetros. Entonces, al ser más pequeño, para dar la sensación de profundidad. Entonces, reitero, ustedes van a tener cuadriculado, y ese cuadriculado va a ser así. Vamos a suponer que esta es la hoja cuadriculada de su cuaderno. Entonces, si acá tenemos el origen, esta diagonal por los cuadritos, va a ser que ustedes tomen cada 1 centímetro y digan, esto es 1 unidad, 2 unidades, pero acá esto va a ser 1 unidad, esto va a ser 2, esto va a ser 3. ¿Estamos de acuerdo? Esta línea por la diagonal de los cuadritos es a 45 grados. Obviamente que en el eje Z también van a tomar la misma escala que para el eje Y, o sea, van a tomar 1 centímetro por unidad. Entonces acá vamos a tomar 1 unidad, 2 unidades, 3 unidades, aunque ustedes tengan el cuadrito, ¿no es cierto?, cuadriculado de esta forma. Bien. El vector dice coordenadas 3, 4, 2. 3, 4, 2. ¿Qué significa? Que hay 3 en X, acá hay 3, y hay 4 en Y. O sea que acá tomamos 2, 3 y 4. En el eje Y lo vamos a desplazar un poquito más. Tenemos allí 4 unidades. Obviamente que acá está el 0. Entonces, con 3 y 4, si estuvieran en plano, así con 2 y 3, se toman perpendiculares. Profe, disculpe, ¿puedo aceptar la solicitud de una compañera Sí. para poder entrar? Sí, perdón. Ahí está Evelyn y Santiago. Y Aiza. Bien. Gracias. De nada. Gracias a ustedes por recordarme, porque yo voy a estar atento a todo. Bien. Vamos a silenciar. Para que no nos interrumpan. Bien, les decía entonces. Las proyecciones acá son perpendiculares, por eso el sistema es ortogonal. Entonces, este eje X en realidad es un eje que está perpendicular al plano. Yo tengo que tomar una línea que es perpendicular, el eje Y es perpendicular. Entonces yo tengo que trazar una paralela acá, de esta forma, y tengo que trazar una paralela ¿por dónde? Por la ordenada 4. ¿Por qué? Porque mi eje está a 45 grados. Entonces, como esto está en perspectiva,
Las primeras coordenadas 3 y 4 son 3 en X y 4 en Y. Trazo una paralela X, trazo una paralela Y. Porque desde acá, ¿qué hice? Tracé desde 2 una paralela Y y desde 3 una paralela X. Pero recuerden que ahora ese eje X en realidad es perpendicular en dibujos, en perspectiva está siendo visto de esa forma. Y luego tienen ¿cuánto? 2 unidades en el eje Z. O sea, esta altura se corresponde con esta altura. Entonces ustedes van a decir, subo 2 unidades. Si en vez de 2 hubieran tenido menos 2, hubieran bajado 2 unidades. Si en vez de 3 hubieran tenido menos 3, hubieran ido hacia atrás, o si hubiera sido negativo el eje Y hacia la izquierda. Lo que quiero decir, el vector, en realidad, ¿dónde está? Está acá. Ese es el vector que ustedes tienen que entender que está en el espacio. Está 2 unidades hacia arriba, lo que pasa es que la perspectiva hace como si estuviera medio aplanado. Si yo tomara solamente el 4 y 2, entre Y y Z, equivalente a este, que son ortogonales, el 4 con el 2 serían 4 de Y y 2 de Z. Entonces, trazando las paralelas a los ejes, tendríamos ese punto. Si hiciera lo mismo, así como conseguí este entre Y y Z, ¿qué pasaría entre Z y X? Entre Z y X tendría que tomar 3 y 2. 3 de X y 2 de Z. Una paralela a Z sería una vertical y una paralela a X sería una así en diagonal a 45 grados. Entonces, esa línea que hemos puesto allí, esta línea que está acá, hace que si yo uno este punto con el vector y este punto con el vector, ¿qué es lo que ven ustedes? ¿Qué es lo que deben observar? Como si eso fuera una cajita. En esa caja es como el aula o como la habitación donde están ustedes, que se llama paralelepípedo, porque las paredes son paralelas, la que está enfrente con la que está en el fondo, la que está en un lateral con la que está en el otro lateral, el piso con el techo. Esto que les marco yo acá, entre X y Y sería el piso, y la tapa o el techo sería esto que estoy marcando acá. Esta sería una pared lateral, y la otra pared lateral paralela sería esta. Esto que está acá sería el frente, y lo que está ahí atrás sería el fondo. Estamos hablando de una caja, de una habitación, de un paralelepípedo. Así está en el espacio y así nosotros lo representamos en perspectiva caballera. Igual, no tengan mucho miedo porque vamos a trabajar algebraicamente y la interpretación gráfica no va a ser muy difícil, pero aquellos que manejen un poquito más el tema de la geometría, vamos a ver acá, ya les voy a compartir la pantalla, esperen un segundito. Documentos. Vamos a buscar el GeoGebra. Y ahora les comparto en la pantalla. Esperen que me aparezca. Aquel que maneje un poquito un software. ¿Se está viendo eso en la pantalla o no? No. Bueno. Les hemos dicho que vamos a compartir.
Ahora sí. ¿Se ve ahora? Acá, en este sistema, en el GeoGebra, puede ser cualquier graficador 3D, ustedes pueden descargar cualquiera, por supuesto que hay que tomarse un tiempito. Acá tenemos el eje Z, acá tenemos el eje X, y a la derecha en verde el eje Y. De tal forma que si ustedes observan, el vector tiene, en este caso yo he dibujado este vector, y este sistema me permite rotar, de tal forma que ustedes allí pueden ver cómo es esto en el espacio, en realidad. Se entiende que este eje Y, Profe, ¿está viendo algún gráfico? sí, Solamente se ve cuando usted quiso abrir el archivo. a ver, vamos a dejar de compartir. Vamos a compartir nuevamente. Ahí está. Ahora sí, perdón. Pasa que a mí mismo se me tapa la cámara y no puedo ver qué está compartido y qué no. Bien, se entiende acá entonces hay un eje Z vertical, hay un eje X, perdón, en rojo hacia adelante y hay un eje Y hacia la derecha. Si nosotros rotamos esto, si nosotros tenemos la posibilidad de rotar acá la vista, en realidad nosotros lo estamos viendo de esta forma, ¿sí? Como que está a 45 grados, esta línea sería el eje X. Entonces, si nosotros tomamos el valor de la abscisa X acá con el cursor, después tenemos, vamos a dejar de rotar, en la coordenada en Y, y ahí trazamos una paralela al eje X, y acá trazamos una paralela al eje Y, tenemos este punto. La altura en Z, que es esto que está acá, hace que nosotros midamos desde acá, desde estas coordenadas de X y Y, miramos hacia arriba 4 unidades. Y ahí está el vector, pero si nosotros hacemos girar esto, vemos que la posición del vector no cambia y que lo que estamos viendo en rojo sería desde el origen hasta la coordenada de XY, o desde el origen hasta la coordenada XZ, o acá la coordenada YZ. Y como verán, se completa el paralelepípedo, que es una cajita que tiene las caras paralelas. Acá están las coordenadas, y nosotros cambiamos las coordenadas del vector B, en vez de 2, 4, 4, nosotros tenemos 3, 4, 2. Entonces acá cambiamos y ponemos 3, 4, 2. Le damos Enter. El vector, por supuesto que todos los otros se han cambiado, pero el vectorcito este, en realidad, ahora, si lo hacemos rotar, está mucho más abajo. Pero ese vector tiene ese punto que sería el origen del vector. A ver si acá está definido. Bueno, habría que borrar todas las otras. Acá en el sistema este ustedes pueden venir a estas la pantalla y dice vector, y generan un vector desde el origen, y obviamente lo pueden ir manejando ustedes hasta donde ustedes quieran. Esta es la posibilidad de generar un vector en cualquier lado, pero lo que tenemos que hacer es indicar acá, por ejemplo, las coordenadas. Bueno, esto hay que trabajarlo un poco, ir
determinando cuáles son los pasos que hay que seguir para definir los puntos, definir los vectores. Nosotros definimos un punto que sería el origen de coordenadas. Y estamos hablando de 0,0,0. Definimos otro punto. No alcanzo a ver bien yo la pantalla. Punto B igual 243, habíamos dicho, 342, 3,4,2. Que es este punto que aparece acá en azul. Y cuando definimos el vector, ponemos vector y decimos va desde el origen hasta el punto B. Bueno, ahí lo hice al revés. Bueno, no me está ayudando. Ahí definí un vector desde A hasta C. Vamos a tener que borrar. Admitir. Valentina. Bueno, como verán, no soy muy ducho en esto. Veamos dónde está. ¿Qué sirve para borrar? Que ahora no lo encuentro. Bueno, vamos a dejar acá porque esto me está volviendo loco. Ya después les voy a preparar uno que esté armado y podamos... Bueno, decía, no se preocupen mucho porque la situación nuestra no va a pasar por el gráfico, sino que va a ser más bien algebraico en las operaciones con las coordenadas en forma de par ordenado, como este que está acá, o en forma de terna. Y si hubiera más elementos en el vector, más coordenadas, no va a tener representación gráfica, entonces no va a ser ningún problema. Una pregunta, profe. En el vector que usted hizo ahí en el pizarrón, Sí, ¿por qué el vector está un poquito más arriba del 3? porque en realidad
lo que vos haces es tomar en 3 y en 4, que son en X y en Y, y situar este punto. A partir de acá, tomás la coordenada Z. La coordenada Z son 2 unidades. Entonces vos trasladás estas 2 unidades allí. ¿Se entiende? Entonces esto Sí, se entiende. es porque Z es igual a 2. Entonces acá hemos trasladado las 2 unidades. Vamos a suponer otro ejemplo. Menos 1 con 2 y con menos 3. Entonces, en el mismo sistema, vamos a hacer otro para que se entienda más claro. Como esto es menos 1, en el eje X iría para el otro lado. Entonces, si acá tenemos 1, 2, 3, en el eje Y, en el eje Z tenemos 1, 2. En el eje Z tenemos menos 1, menos 2 y menos 3. Tenemos menos 3. Entonces, acá tenemos 1 en X, 2, 3, pero hacia el otro lado tenemos menos 1, menos 2, menos 3. Entonces, este sería el menos X, que va desde el origen hacia el otro lado. Entonces, ¿qué tengo que tomar? Menos 1 con 2 de Y. Entonces, trazo una paralela Y y trazo una paralela X, o sea, en diagonal. Este punto es equivalente a este punto. ¿Qué tengo que hacer ahora? Medir menos 3. ¿Dónde están los menos 3? Acá. Entonces, traslado esta medida acá. Esto que está acá es el Z que vale menos 3. ¿Dónde está el vector? El vector está allí. Como tiene la coordenada negativa en X, el vector está hacia atrás. Entonces, ustedes permítanme que yo les muestre como si estos fueran los ejes en el espacio. ¿Se entiende? El eje X va hacia adelante. Pero en realidad, la coordenada en X es hacia atrás. Y como es hacia atrás, hacia la derecha y luego hacia abajo. O sea que el vector tendría que estar ¿de qué forma? El vector tendría que estar de esta forma. Hacia atrás y hacia abajo. ¿Se entiende? Esto sería lo que en el espacio, yo se los hago girar así, como si fuera el GeoGebra. La coordenada en X es negativa, la coordenada en Y es positiva porque está hacia la derecha, pero en Z está hacia abajo. Entonces siempre van a tomar estos dos en el plano, que sería en el piso, y a partir de allí van a subir o van a bajar. Acá subíamos 2 unidades, acá desde este punto bajamos 3 unidades porque la componente es Z. ¿Se entendió? Gracias, profe. Ahí está, ahí sí entendí. Bien. Recuerden que no hay nadie por ingresar, ¿no es cierto? Sigamos. Vectores característicos, vectores unidad. ¿A qué llamamos vectores característicos? O vector unidad. Que en este sistema, como las magnitudes que hablaba hace un rato, de fuerza, aceleración, longitud, tiempo, todo lo que son magnitudes, tienen una medida patrón, una unidad. Nosotros estamos hablando del plano, que tenemos en nuestro sistema el eje X y el eje Y, y tenemos una unidad. Nosotros podemos determinar el vector unidad allí. ¿Y ese vector unidad? Ese vector unidad, para nosotros acá es, vamos a ponerle el título, vector unidad. ¿Cómo lo simbolizamos? Acá le llamamos E1. Tiene componentes 1 en X y 0 en Y. El E2 va a ser 0 en X y 1 en Y. Y obviamente en el espacio habrá un E3, pero ahí ya será con 3 componentes. Entonces tendríamos que hablar allí de 0 en X, 0 en Y
y 1 en Z. Si trabajamos en el plano, son estos dos. Para el plano, que sería R2. Pero para el espacio, el E sub 1 tendría que ser 1, 0 y 0, y el E sub 2 tendría que ser 0, 1 y 0. Y el E sub 3, 0, 0 y 1. Estos serían para quién? Para R, U, para el espacio. Si trabajamos en el plano, acá hay un vector unidad. Significa que si agregamos el eje X acá, también tenemos un vector unidad acá, que es E1, E2 y E3. A este le llamamos E sub 1, a este le llamamos E sub 2. Si trabajamos en el espacio, se ve todo bien, ¿no? Tendríamos el E sub 1 acá abajo, el E sub 2 en el eje Y y el E sub 3 en el eje Z. ¿Pero cuánto mide cada uno? Mide una unidad. Esa sería la unidad para nosotros. Esperen que acá está esperando Adrián. Ahí estamos. Bien. Obviamente que existe algo que llamamos vector nulo. ¿Qué es el vector nulo? ¿Alguien lo conoce? Vector nulo. La simbología en el apunte es símbolo de vacío. ¿Y qué componentes tiene? 0 y 0. Y si está en E3, o sea, en R3, 0, 0 y 0. Tiene o 2 componentes o 3 componentes, ese sería nuestro vector nulo. Bien. Ahora vamos a ver igualdad de vectores. ¿Qué llamamos igualdad de vectores? No. Entonces, dos vectores A y B son iguales si solo si igualdad de vectores. Entonces, A es igual a B, o sea, el vector A es igual al vector B, si solo si esa doble flecha, no sé si ustedes lo vieron en lógica, para todo I que pertenece a los para todo I que pertenece al conjunto de los números reales, se verifica que A sub I es igual a B sub I, en función de que el vector A, ¿qué componentes tiene? A sub 1, A sub 2, A sub n. Y el vector B obviamente tiene componentes B sub 1, B sub 2, B sub n. Entonces, obviamente que tienen la misma cantidad de componentes. Si es de 2, ahí estamos diciendo A sub I sería el A sub 1 igual al B sub 1. El A sub 2 igual al B sub 2, el A sub 3 igual al B sub 3. Para que dos vectores sean iguales realmente tienen que... Ahí me he vuelto a dar el informe de que hay que actualizar, porque está quedando poco tiempo. Ya lo he vuelto a actualizar. La otra vuelta no nos molestó esto, pero bueno. Como es gratis. Bien. Un ejercicio de estos significa que si tengo un vector que tiene componentes 2i y llamémosle u, y un vector b que tiene componentes b y menos 3, yo digo que a es igual a b, es obvio que tiene que ocurrir qué cosa. Que esta primera componente tiene que ser igual a la primera componente, que la segunda componente tiene que ser igual a la segunda componente. Por lo que se desprende de que u tiene que ser igual a menos 3 y de que la incógnita b tiene que ser igual a 2. Esto es demasiado obvio, ¿no es cierto? Después vamos a hacer ejercicios en la parte práctica. Después le tengo que pasar el práctico de vectores para que hagamos ejercicios sobre igualdad de vectores que no solamente planteamos
ecuación. Y en vez de plantearlo de esta forma, podemos plantear un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, podemos plantear una ecuación cuadrática, ya lo vamos a ver en el práctico, ¿sí? Por ahora, el concepto es que para que dos vectores sean iguales, sus componentes deben ser iguales. En el apunte, y esto tengan muy presente, hay un punto que dice desigualdad de vectores. Nosotros no vamos a desarrollar eso, no existe. Así que donde dice desigualdad de vectores, eso no lo tienen en cuenta en el apunte, ni lo miran. Lo tachan directamente, ese punto no entra, ese que está en el apunte, porque para hablar de la desigualdad de vectores tendríamos que referirnos a su longitud, a su módulo, y allí está expresado en función de sus componentes y mal. Por lo tanto... Profe, disculpe, Sí. ¿puede bajar un cachito más la cámara? Sí, yo me estoy Ahí está. viendo. Perfecto. Yo en la línea veo que está esta línea, pero no sé en la cámara usted está. Entonces, para que dos vectores sean iguales, sus componentes homólogas deben ser iguales. ¿Qué son las componentes homólogas? La primera, la segunda, la tercera. O la componente en X, las componentes en Y, las componentes en Z. Si esas componentes una a una son todas iguales, por eso dice, para todo Y, un vector A es igual a un vector B, sí, solo sí, para todo Y, o sea, A sub 1 igual a B sub 1, A sub 2 igual a B sub 2, A sub 3 igual a B sub 3. Perdón, acá les puse reales. Son naturales, ¿no? Porque las componentes Y son A1, A2, A3, A4, A5, números naturales. Perdón. Allí, las componentes de los vectores sí pueden ser números reales, ¿sí? Pero acá estamos hablando de el subíndice, o sea, la posición que le corresponde, si es en X, si es en Y, si es en Z. Bien. ¿Cómo vamos a sumar los vectores? Vamos con las operaciones. Entonces, si nosotros vamos a operar vectores, vamos a decir que la suma de vectores, ahora vamos a subir, para un vector A que tiene componente A sub 1, A sub 2, A sub 3, un vector B que tiene componentes B sub 1, B sub 2 y B sub 3, la suma de A más B va a ser igual a ¿quién? A un vector que va a tener la suma de A sub 1 más B sub 1 como segunda componente, A sub 2 más B sub 2, y la tercera componente, A sub 3 más B sub 3. Si trabajamos con dos componentes solas, bueno, será la X con la X, la Y con la Y. Y en el caso que sea en el espacio, Z con Z. ¿Qué es lo que debemos saber? Que tienen que tener el mismo orden. O sea, A tiene que tener igual orden de B. ¿Qué es el orden? El número de componentes. Obviamente no puedo sumar un vector de dos componentes con un vector de tres componentes. Uno del plano con uno del espacio. ¿Estamos de acuerdo? Tienen que estar en el mismo orden, o sea, la cantidad de componentes es la misma. Propiedades. ¿Qué propiedades vamos a ver en los vectores? Lo que ustedes ya están imaginando. Una propiedad la suma, propiedad de la suma de vectores es que A más B es igual a B más A. ¿En qué se basa esto? Que la suma de números reales también es conmutativa, por lo tanto, esta primera propiedad, que A más B igual a B más A, se llama propiedad conmutativa. Ya saben. Segunda propiedad,
asociativa. ¿Cómo era la asociativa? Que si al vector A le sumamos el vector B y luego a esa suma del tercer elemento, al primer vector le podemos sumar B más C y esto estaría cumpliendo con la propiedad asociativa. Vamos a ver gráficamente qué interesante eso. Existencia del elemento neutro. ¿Se acuerdan? Todo esto era para conferir las estructuras algebraicas. Si nosotros vamos a arrancamos con la ley de composición interna, no la mencionamos, no está puesta en el apunte, pero nosotros podemos agregar como propiedad, como primera propiedad de la suma, lo vamos a escribir acá, que es LCI. ¿Qué significa LCI? Ley de composición interna. O sea, la suma de vectores es ley de composición interna, que significa que sumamos dos vectores que nos va a dar otro vector. En ese caso, ya estaríamos diciendo que es un grupoide. Si además es asociativa, es un semigrupo. Si es conmutativo, sería un semigrupo conmutativo. Para que tenga elemento neutro, nosotros tendríamos que A más E igual a E más A, y eso tiene que ser igual a A. O sea, existe un vector que sumado a cualquier vector me da el mismo vector A, y este sería, ¿qué cosa? El elemento neutro. ¿Cómo lo simbolizamos al elemento neutro? Con la letra. El apunte donde vamos a estructuras algebraicas, el elemento neutro lo simbolizamos con la E minúscula, acá con la E mayúscula. Bueno, yo no les cambio la simbología porque la clase pasada cuando me consultaron les dije que sí utilicen aquellos que tienen material ya en la fotocopia de Matemática 1 vieja, bueno, pueden utilizarla. Entonces, si cambiamos la bibliografía va a ser todo un problema, ¿no? Por una cuestión ahora de tiempo y de que no hay forma de conseguir tan fácilmente los apuntes.